¿Cuál es la verdad sobre el diezmo? Porque todavía algunos hacen esto que está en la ley. ¿Es el diezmo parte del nuevo pacto? ¿Deberían los verdaderos cristianos hacerlo? En muchas iglesias, pastores predican hoy en día Malaquías 3 para imponer un diezmo a todos, haciendo un jugoso negocio, acusando a los creyentes de robar a Dios si no dan, y atan el diezmo para que reciban bendiciones a cambio los que lo dan, usando Malaquías 3, 6 a 10. Pero ¿acaso es eso lo que las Escrituras nos enseñan hoy bajo el nuevo pacto? Examinemos todo el consejo de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para averiguarlo. El contexto de Malaquías 3:8 a 10 fue escrito a Israel, no a la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a verlo versos del 6 al 16. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9 malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10 traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bajo la ley de Moisés, había 3 tipos de diezmos diferentes. Primero, diezmo levítico. Segundo, ley del diezmo, fiesta de las primicias. Y el tercero, el diezmo para los pobres. Vamos a desglosarlo uno por uno. Diezmo levítico. Números 18, 21 a 24. 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora el segundo ley del diezmo, fiesta de las primicias. Deuteronomio 14, versos 22 al 27, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y por último está el diezmo para los pobres, en el mismo capítulo, versos 28 a 29. Deuteronomio 14, 28 a 29, 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí Dios da las instrucciones al pueblo de Israel. Nunca fue dinero, sino productos y ganado, y solo de israelitas en la tierra prometida. Nunca dijo, no se encuentra que de los gentiles o extranjeros se extraería
o exigiría el diezmo. 2. Malaquías se dirigía a los sacerdotes bajo el pacto de Moisés. Ahí en ese capítulo los reprendió en los versos 1 a 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. 2. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Malaquías 2:3. Leada una visual que lea sucedería a los sacerdotes 3. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es una reprimenda a los sacerdotes corruptos que retenían lo que pertenecía al templo. Los sacerdotes habían hecho tropezar al pueblo, habían corrompido el pacto del sacerdocio Leví. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por esto y por más Dios eliminó ese pacto con ellos. Véalo en Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8:1. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que el almacenar, la retención, que los sacerdotes levitas hacían, no era una cuenta bancaria, era una reserva de alimentos para los levitas, los pobres, los huérfanos y las viudas. Ver Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Esto que hemos leído, a excepción de Hebreos 8, 9, 15, todo eso era parte del pacto de Israel, no del nuevo pacto que Jesús estableció. Ahí irá bien en el Nuevo Testamento. Jesús menciona el diezmo para corregir a los fariseos, está en Mateo 23. ¿Pero por qué? ¿Jesús hace esto? Acuérdate de lo que leímos de los sacerdotes que hicieron tropezar al pueblo, según Malaquías en Mateo 23, 23. Jesús les dice, Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, le das una décima parte de tus especias, pero has descuidado los asuntos más importantes de la ley. Jesús afirma el diezmo no como para aplaudirles el acto de diezmar, sino la forma incorrecta e hipócrita. ¿Pero a quién les dijo esto? A los fariseos, que todavía estaban bajo la ley de Moisés. No estaba ordenando esto a su futura iglesia, sino que estaba corrigiendo a los hipócritas que diezmaban meticulosamente, pero ignoraban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por esto y más, Jesús en la cruz lo cambia todo. Gálatas 3, 22 al 25. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley era un guardián, pero ahora que Cristo ha venido, ya no estamos bajo ella. Hebreos 8:13. El antiguo pacto está obsoleto. 13 al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hoy la ofrenda es el dar voluntariamente del corazón, con toda la comprensión del por qué la das y para qué se deben de usar las ofrendas voluntarias colectadas. Santiago 2:15 a 18
nos da una indicación. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para eso deben de ser usadas las ofrendas y lara la manutención de las obligaciones de la iglesia en cuanto a gasto de local, luz, etc., porque se da voluntariamente y de corazón. El segundo mandamiento nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, y en ese acto de ofrendar de corazón estamos preparando, guardando. Por si alguien está necesitado, para cubrir las necesidades de la iglesia, y así dentro de la iglesia no haya ningún hermano, haya en necesidad. Y de esto nos habla. 1 Timoteo 5:8 nos lo advierte. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Es cuidar del bienestar del cuerpo de Cristo porque somos en cualquier caso de necesidad, de ahí se suple y para las necesidades de la iglesia. Romanos 12:5 nos lo dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El dar es dar desde tu corazón voluntariamente, y dar al hermano que necesita es sentir el mismo sufrimiento y nos solidariza con su sufrimiento. Solo del corazón, solo del espíritu, pueden nacer para hacer esos sentimientos. Filipenses 2:14 dice 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que este poder dado por Dios nos permite ver la bondad de su gracia, y el dar voluntariamente es porque Él actúa en nosotros. En 2 Corintios 9:7 habla que no son forzadas. Las ofrendas no es dar el 10% de lo que ganas. No es así. Y dice verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bajo el nuevo pacto, dar es voluntario, es un acto de alegría, un acto y con amor, pero sobre todo con conocimiento. Llevados por el Espíritu, no impuesto por la ley, porque la ley ya no es más. El Evangelio de la prosperidad está en contra del Evangelio de la gracia, porque es basado en los deseos de los pastores, como Malaquías 2 habla de ellos igualmente. Dios los desecha porque hacen tropezar a muchos desvinculándolos de Jesús y hacerle a caer de la gracia, justificándose en la ley antigua. Gálatas 5:4 es una advertencia directa cuando nos dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso es lo que sucede cuando actúas bajo el mandato de la ley mosaica, y el diezmo es parte de ella. El Evangelio de la prosperidad utiliza Malaquías 3 para manipular. Enseñan mal porque, si no das el diezmo, serás maldito, y, si lo haces, serás rico, como este es Evangelio de prosperidad, pero para ellos, los vestidos de pastores, como si tú estás comprando algo a través de lo que tú das. ¿Recuerdas de aquel tal Simón de Samaria? De aquel que quiso comprar con dinero lo que Dios da. Hechos 8:18-21. Describe este acto. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19 diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo te sientes al haber escuchado lo que acabamos de leer? Sé sincero, ¿no te hace sentir como ese tal Simon? ¿Que si das más recibirás más? Si demandan de ti y te impulsan a dar más, o hará que recibas más bendiciones.
Y esas son las promesas de un hombre, un pastor en el cual tú has depositado tu fe. Deposita tu fe en Jesús. Dios no trabaja así. Los diezmos terminaron en Cristo. Como nos dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Además también porque en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dar no es una transacción para enriquecer a alguien para recibir algo a cambio, o poder de Dios. Es una respuesta a la gracia, una respuesta que se une en ejecución del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti, y por ende al primer mandamiento. No es una fórmula para hacerse rico. Es para el bienestar de los santificados por si algún hermano está en necesidad, de ahí se toma para socorrerlo. Es un mandamiento de amor, de gratitud, de alegría, de unidad y voluntario. No por exigencia, como nos dice 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En 1 Corintios 16:1-2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dios no necesita dinero en Ageo 2:8. Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Más de algunos citará en defensa para cobrar los diezmos, y citarán 1 Corintios 9:8-14, y usan el verso 14 como su base para tomar y demandar el diezmo. Pero ahí mismo Pablo les contradice en los versos posteriores. Pero leamos desde el 8 al 14 a ver qué dice. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero Pablo ahí mismo dice en los versos 15 al 19, donde enfrenta y defiende, diciendo, pues Dios es sabio, verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La Biblia nos advierte sobre estos pastores que lo hacen por dinero, los que demandan y quieren el diezmo como cosa, a que aferrarse, y Pablo no quería ser marcado por ese título, porque aprendió bien de Jesús. Y ahí en el libro de Juan 10 dice, en los versos 12 y 13:12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
De este tipo de pastores asalariados que toman el diezmo para ellos mismos y obligan a hacer estas cosas separando a la gente de Dios por hacer las cosas de la ley, a estos evítalos. Ahora bien, sobre este tema en particular, lo del salario, la iglesia, el cuerpo de Cristo, puede decidir en unanimidad en alguna instancia, dar a un líder, a un varón bien cimentado, que haya reunido los requerimientos que se requieren para ser nombrado. La iglesia debe de someterlo a escrutinio, y si pasa la prueba, puede asignarle un salario. Fijado por la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Este debe de basarse para este proceso en Primera de Timoteo 3, 1 al 7, que el varón escogido sea apto para enseñar, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, no amante del dinero, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, buen administrador de su casa que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad firme en la fe, y no debe de ser un neófito y sobre todo que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todas estas cosas son necesarias, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí es donde se fusiona lo de Primera de Corintios 9, 8 al 14 y Primera de Timoteo 3, 1 al 7 con el derecho a salario. Y este tiene que ser dictado por la iglesia por el cuerpo mismo. Conclusión. Al dejar de dar el diezmo, no estás robándole a Dios significa que has entendido que no debes dar el diezmo, el 10%. De tu arduo trabajo, estás enriqueciendo a un humano que está explotando la debilidad de comprensión. Y para colmo, está poniendo fuera de la gracia Gálatas 5:4, porque dar el diezmo eso es parte de la ley mosaica para un pueblo del cual tú no eres parte. Hoy el pueblo de Dios es en Cristo y en su ley. Recuerda que viniendo Jesús estamos bajo la gracia, los sacrificios, los sábados, los diezmos. El sacerdocio levita acabaron con y en Cristo. Si no hubiesen sido eliminados en balde en vano vino Jesús. Pablo reprendió a Pedro porque Pedro estaba judaizando, o sea, a que hicieran lo que estaba en la ley, como circuncidarse. Estaba mal guiando a los gentiles a que hicieran tales cosas a los que se habían convertidos a Jesús. Pablo en Galatas 2, verso 11 en adelante, donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía, reprendiendo a Pedro, y al final le dice 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Da de corazón voluntariamente tu ofrenda según hayas prosperado, pero más como Dios ha prosperado en tu corazón. Da para expander verdadero evangelio y ayudar a tus hermanos santificados en el bautismo. Da de corazón. No somos israelitas, no somos judíos, no pertenecemos a la tribu de Levi, no somos sacerdotes levitas, ahora somos sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2:5:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo los levitas ellos, hasta el día de hoy, tienen aún ese derecho de cobrar y sobre el diezmo, pues Dios para ellos tiene permanente ese acto, hasta que el velo de Moisés se les haya sido removido. Segunda de Corintios 3:14 al 16:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vuelve a preguntarte, ¿aplica esto a ti? ¿Eres judío? ¿Eres levita? Ya no te sientas culpable, manipulado o abusado espiritualmente usando las escrituras escritas en el antiguo Israel. Para el pueblo de Israel aún es ley, para ellos está vigente. Para ellos Dios mlea quitará el bo
y verán a Jesús como nosotros le vemos. Porque Dios no hace acepción de personas para Dios. Ya, no hay judíos ni griegos ni gentiles. Galatas 26. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quien nos ha dicho todas las cosas que debemos hacer fue Jesús. Él nos ha dado y nos enseña a través del Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad y a todas las cosas que Él ha dicho, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Dile adiós a los diezmos. Dios no quiere que sigan los abusos como les dijo a los sacerdotes, levitas en Malaquías 2. Dios quiere que vivas hoy en el Espíritu y por el Espíritu, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esperamos de corazón que este estudio te haya ayudado a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Te instamos a que conozcas más a Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Búscalo. Jesús hará maravillas contigo. Te invitamos a la Iglesia de Cristo. Estamos en el 145 Euclid Avenue, Brooklyn, New York. Pero si no estás cerca, busca una iglesia cerca de ti. Estamos en todas partes, ciudades y estados y países, todo por la bondad de Dios. Búscala como Iglesia de Cristo, la iglesia sin apellido, porque no pertenece a un pastor humano. Que Dios te bendiga ricamente.